Ventana de Esperanza, un programa de la Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 818-346-3278 y el 814-050-5415. En Facebook nos encuentras como ibets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Hacer conciencia de nuestros actos puede ser el primer gran paso. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les saluda con mucho gusto Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen hasta el final del programa para escuchar juntos a Roberto Basaldúa, quien nos compartirá un tema que ha titulado El arrepentimiento, un requisito indispensable para la salvación. Amigos, y nosotros ya estamos listos aquí en cabina para recibir sus llamadas telefónicas. Por favor, toma nota y anímate a comunicarte con nosotros. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. O también puedes enviarnos un mensaje de texto. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Hoy nos gustaría acompañarte y ser de apoyo para ti y tu familia en cualquier circunstancia que te esté preocupando. Confiemos juntos en el Señor. Llámanos y oraremos contigo. Comparto nuevamente los teléfonos 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. O escríbenos al WhatsApp. Envíanos un mensaje al 811-782-9858. ¿Te gusta usar las redes sociales? Aquí te comparto las nuestras. En Facebook nos encuentras como ibets.mty. Aquí puedes seguir todas nuestras publicaciones y transmisiones en vivo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Ahí encontrarás todos nuestros programas grabados. Y en Instagram estamos como ibets.mty. Amigos, hoy comparto con ustedes lo que encontramos escrito en la Biblia en el libro que lleva el nombre del profeta Ezequiel en el capítulo 18. En esta porción, amigos, Dios envió en su momento un mensaje muy claro al pueblo de Israel. Y hoy, ese mensaje sigue vigente para cada uno de nosotros, sin importar nuestra nacionalidad, lo que somos o lo que hayamos hecho. Me voy a permitir leerlo en una traducción que nos guíe a una mejor comprensión. Dice en los versículos 31 y 32: arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y adquieran un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Amigos, Dios envió en su momento este mensaje al pueblo de Israel y a nosotros nos lo sigue enviando actualmente. Dios nos llama a arrepentirnos de todo nuestro pecado y volvernos a Él de todo nuestro corazón. Él no busca de nosotros actos externos de remordimiento. Tal vez nos resulte difícil confesar nuestro mal proceder porque nuestro orgullo nos refrena de admitir nuestros pecados. O tal vez pienses, mis pecados son tan grandes que ni Dios los puede perdonar. Pero no es así. Él promete perdón a todo el que viene con humildad y sinceridad. Y por el contrario, si crees que eres una persona buena y que no comete pecado alguno, también es oportuno hacer una autoevaluación porque todos, absolutamente todos pecamos de una u otra manera. Hoy te pregunto, amigo radioescucha, ¿qué pecados te separan de Dios? ¿Estás dispuesto a confesarle arrepentido a Dios todo tu pecado y confiar que Él te perdonará? Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos escuchemos el mensaje que nos compartirá Roberto Basaldúa, porque nos guiará en lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros para alcanzar salvación y vida eterna.
Nuestro mayor deseo, amigo y amiga Radio Escucha, es que hoy mismo te presentes delante de Dios con arrepentimiento, lo cual es un requisito indispensable para la salvación. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Roberto Basaldúa, a quien agradezco por compartir este espacio conmigo en Ventana de Esperanza. Bienvenido, hermano Roberto. Buenas tardes. A todas las personas que escuchen este programa de evangelismo, deseo que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios, titulado El arrepentimiento, un requisito indispensable para la salvación. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El término evangelio significa buenas nuevas de salvación, y aquí se relaciona con el reino de Dios. Para el ser humano en general, no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía desea que los hombres, o sea la humanidad, separada de Dios por el pecado, formen parte de su glorioso reino. Después de todo el desprecio que este mundo manifiesta activamente contra Dios, lo más razonable sería que Dios nos destruyera sin dejar ningún rastro de la humanidad. Pero las palabras o anuncio con que el Señor Jesús inicia su ministerio nos llenan de esperanza. Él inició su ministerio diciendo de esta manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios sigue extendiendo su misericordia sobre la humanidad caída en pecado, y los llama con amor, invitándolos a su reino. En este mensaje veremos los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores puedan entrar a su reino celestial. Así como el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y estas condiciones que el Señor Jesús estableció no son imposibles de cumplir, sino que al contrario están al alcance de todas las personas que desean con toda seguridad tener la salvación en Cristo Jesús y como fin la vida eterna. Básicamente estos requisitos se resumen en dos, que son arrepentimiento y fe en Jesucristo. El arrepentimiento es un mandato expreso de Dios, escrito en su palabra bendita. En Hechos 17:30 dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando el Señor expresó de esta manera en su palabra, estaba dejando claro que Él es el Rey de Reyes y por lo tanto tiene el legítimo derecho de exigir al hombre el arrepentimiento. Y puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo trae graves consecuencias. Las palabras del Señor Jesús respecto a esto son muy claras. En Lucas 13:3 Él dijo lo siguiente: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor revela en su palabra un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuenta de todo lo malo que ha hecho en su vida. Y llegar a ese juicio sin habernos arrepentido aquí en vida nos cerrará todas las puertas del reino de Dios. Y lo que recibiremos será una terrible condenación que será por toda la eternidad. ¿Por qué Dios manda arrepentirnos de nuestros pecados? Porque el pecado es la causa de todos nuestros problemas. Es la causa de que estemos separados de Dios y sujetos a condenación si no nos arrepentimos. Es verdad que hablar de pecado a la gente hoy en día les parece algo solamente religioso y que nada tiene que ver con sus vidas. Pero lamentablemente, el pecado es una realidad en la vida del hombre, que si no cree al llamado de Dios al arrepentimiento, este pecado le lleva al infierno. En los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto a su origen como a sus consecuencias. Él no dudó en denunciar a personas concretas como pecadores, y la razón por lo que lo hizo es porque sabía que el pecado está arraigado en la vida del hombre. ¿Por qué el pecado es tan grave delante de Dios? Porque el pecado es una declaración de guerra contra el Señor Todopoderoso. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, llegarían a ser como Él. Él les dijo, Satanás les dijo: sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto viene en Génesis 3:5. Entonces, en este contexto, el pecado fue una clara declaración de guerra contra el Señor Todopoderoso. El ser que Él creó se levantaba contra el mismo Creador en un acto de rebelión. Rechazaba la voluntad de Dios para imponer la suya propia. Ignoraba la orden que Dios había dado con la intención de hacer prevalecer sus propios deseos. Con esto declaraba su propia autonomía e independencia, eliminando a Dios de su vida. Y desde ese momento, todos los hombres hemos caminado por la misma senda que Adán y Eva nos trazaron. En cada ser humano está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo o nos prohíbe alguna cosa, inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer lo contrario. Eso se demuestra en muchos hogares, en algunos hijos que se rebelan contra sus padres, anhelando libertad para hacer lo que ellos quieran. El profeta Isaías describe con mucha exactitud lo que es la conducta habitual del mundo de hoy en día. Dice la Escritura en Isaías 5:20: Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pecado, ¿qué hace? Nos pone en contra de Dios. Para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra Dios. Puede que en muchas ocasiones esa enemistad no se exprese como una hostilidad hacia Dios, sino que toma la forma de la indiferencia. Cuando una persona dice que no le interesa a Dios o lo que él ha dicho, está tomando una grave decisión, porque está rechazando a Dios, a quien le debe la existencia, y que es el juez supremo quien le va a juzgar si no creyó en Jesucristo. Y lo que finalmente revela esta indiferencia es la profunda enemistad del hombre contra Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 12:30 lo siguiente: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que causa que la humanidad se rebele contra su Creador a tal grado de no querer nada con Él? La causa es el pecado, y esto es una realidad en la vida del hombre. Si el pecado no fue una realidad en la vida del hombre, Adán y Eva no habrían sabido que estaban desnudos. Si el pecado no fuera real, Caín no habría asesinado a su hermano Abel. Si el pecado no fuera real, Esteban no habría sido apedreado. La palabra de Dios nos habla del incomparable amor de Dios por los pecadores, y que aun que el hombre viva en rebeldía y hostilidad hacia Dios, ese amor tan grande no se termina, sino que lo demostró enviando a su Hijo a morir en una cruz, a morir por los pecadores. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16-20. Nos dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje nos muestra el inmenso amor de Dios por el hombre, enviando a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Dice el siguiente versículo: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está bastante clara la palabra de Dios, hablando acerca de la condición en que se encuentra el hombre delante de Dios. Entonces vemos que el pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo, ama la justicia y aborrece la injusticia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, Él lo aborrece. Pero sepa usted, sí, que Dios aborrece el pecado, pero sepa usted que Dios ama al pecador. Dice la Biblia en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
¿De cuál ley? De la ley de Dios. Habacuc 1:13 dice de lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muchas personas dicen o piensan: Dios es bueno y no me va a enviar al infierno. Pero Dios ya demostró su amor, enviando a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por ti y por mí. El Señor no puede ser indiferente o neutral hacia el pecado. Su propio carácter justo y su justicia le lleva a juzgarlo con firmeza. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dice Salmo 7:11, Dios es un juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Por lo tanto, el pecado ha creado un abismo entre Dios y el hombre. Dice la palabra de Dios nuevamente en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre pecador no puede entrar al cielo tal como es, tal cual. Antes tiene que ser perdonado y limpiado de sus pecados a través de Jesucristo. De otra manera no puede entrar al reino de Dios. No es posible. Vuelvo a repetir lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Porque si el pecado entrara en el cielo, automáticamente el cielo dejaría de ser un lugar de justicia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:7, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escucha bien, el libro de la vida. Una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, una ocasión cuando ellos fueron enviados a predicar y regresaron muy contentos porque habían tenido éxito, Él les dijo: mejor alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es muy importante. Si quieres ser salvo, si quieres ir a la gloria de Dios al morir aquí en la tierra, tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo es eso? Creyendo en Jesucristo como tu Salvador personal. Es la única manera de llegar a la patria celestial. No hay otra forma. Es Jesucristo solamente, que vino a morir por ti y por mí en la cruz. Bien dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, y lo vuelvo a repetir: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El arrepentimiento es esencial para obtener el perdón de Dios. Así es esencial para obtener el perdón de Dios. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para quién es el arrepentimiento? Es para todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Para toda persona, hombre o mujer, todos deben arrepentirse delante de Dios. No solo los ladrones, no solo los homicidas, no solo los violadores, o adúlteros, o fornicarios, o los presos tienen que arrepentirse. No, todos, delante de Dios, sino cada descendiente de Adán tiene que arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Todos demostramos de una u otra forma que somos pecadores, ya sea con el pensamiento o con nuestras emociones negativas como los celos, el egoísmo, el odio, el rencor. Sí, así es, no hay distinción alguna. Lo mismo tiene que hacerlo el rey en su trono que el indigente en la calle. Tienen que arrepentirse. El rico en su despacho y la sirvienta en la cocina. Todos son llamados por Dios al arrepentimiento. Y no tienen que ser precisamente un delincuente, porque la cuestión es que el pecado lo traemos en nuestra naturaleza. Por eso necesitamos una nueva vida, y esto solo es a través de Cristo Jesús. Estimado amigo o amiga que escuchas este mensaje, si tú realmente deseas en tu corazón tener esa vida nueva que Cristo te ofrece, yo te invito a que hagas conmigo esta pequeña oración de arrepentimiento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Y gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por mis pecados y resucitar para darme vida eterna. Yo te ruego, Señor, entrar en mi corazón y te entrego a ti mi vida
para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Roberto. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra compartida en este día y por lo que hemos podido escuchar de ella. ¿Y tú, amigo y amiga radioescucha, hoy has decidido aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Hiciste la oración en la que te dirigió Roberto? Amigos, cuando nos arrepentimos, no solo admitimos nuestras faltas delante de Dios, sino que voluntariamente nos alejamos de ellas y accedemos al poder transformador de Dios. Les comparto lo que encontramos en la Biblia en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Por favor, comunícate con nosotros y cuéntanos tu decisión de hoy. Si tienes alguna duda respecto a lo que hoy te hemos compartido, estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 50 51 y al 81 83 75 50 55. Los dejo un momento con música y continuamos aquí en Ventana de Esperanza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No quieres un sacrificio, que un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios. Ten piedad de mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No quieres un sacrificio, que un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios. Amigos, el arrepentimiento, como ya nos lo explicó Roberto en su mensaje, es un requisito indispensable para la salvación y adicional, es necesario para iniciar una relación personal con Cristo.
Practicarlo a diario es preciso para permanecer en estrecha comunión con Dios y crecer espiritualmente, dejando que Él transforme nuestras vidas. Esto también nos da fortaleza para atravesar todas aquellas dificultades que enfrentamos en la vida, pero bajo la gracia de Dios. Para concluir, comparto con ustedes estas palabras del mismo Señor Jesucristo que encontramos registradas en el Evangelio escrito por Lucas en el capítulo 5, versículo 32. Dice así: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Contáctanos y cuéntanos cómo te ha hablado hoy la palabra de Dios. Hermano en Cristo, no dejes de compartir el Evangelio a todo aquel que lo esté necesitando. Dales a conocer que el arrepentimiento es un requisito indispensable para la salvación. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 50 51 y al 81 83 75 50 55 o escríbenos al WhatsApp 811 782 98 58. Y mañana domingo todos cordialmente invitados a que nos acompañen en nuestras actividades. Los esperamos desde las 10 de la mañana en el estudio de la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos para todas las edades, así que anímate a acompañarnos con toda tu familia. Ven a conocer más de ese Jesús que es tu Salvador, amigo Radio Escucha. Y a las 11:15 de la mañana tenemos la reunión de adoración. Los niños también tienen actividades. Comparte nuestra ubicación para que se animen a acompañarnos. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, México. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como ivets.mty. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ivets Compartiendo Vida. Por favor, dale like a nuestros videos y comparte con tu familia y amigos. En Instagram nos encuentras como ivetsmty. Y cualquier duda respecto a nuestras actividades a lo largo de la semana, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Al corazón contigo